Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se reúne como cada jueves para intentar poner orden en un panorama cada vez más complejo y más difícil de entender. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. A ver, primero, lo importante, los premios. Influencer Awards. Estuviste en un bolo de jurado de los Influencer Awards. ¿Qué es esto? Bueno, los Influencer Awards, que son los únicos premios independientes que quedan dentro de ese mundo, porque todos los demás son patrocinados por las plataformas, por las grandes marcas. Estos son, vamos a decir, los premios de la industria, sí. En el que vota un jurado profesional, pero también la audiencia, y que yo creo que han hecho un viraje muy interesante de ese concepto de influencer al concepto hoy de creador digital, ¿no? Entonces te encuentras a gente que muchas veces, sin ser tan conocido como estos que protagonizan series o que vemos todos en la televisión, hacen cosas muy interesantes, y es esa otra internet de la que a veces hablamos poco, en la que hay cosas maravillosas, ¿no? Pues te contaba antes, un señor muy mayor que hace vídeos sobre profesiones en riesgo de desaparición, un operador de una central nuclear que te cuenta su día a día en la central nuclear, un montón de gente diferente, de todas las edades, con una diversidad enorme, ¿no? Que a veces no vemos eso en internet, contando historias y utilizando el canal digital. O sea, utilizan el mismo sistema que los influencers, digamos, que todos los que todos pensamos cuando hablemos de influencers. Las mismas plataformas, pero yo creo que estos premios que reconocen, vamos a decir, más el contenido que se genera que cuántos followers tienes, y yo creo que esto es interesante, pues hacen hincapié en destacar esa vieja internet, o esa internet de siempre, que creo que nos gustaba tanto, en el que pasan cosas interesantísimas y puedes encontrarte, pues eso, ¿no? A mí me hacía muchísima gracia la cantidad de gente que hay, por ejemplo, con el mundo de las mascotas, ¿no? En el mundo de las mascotas hay un montón de gente contando cosas y haciendo historias muy interesantes con el mundo de las mascotas. Tú dices, ¿esto realmente es un generador de contenidos? Pues sí, ¿no? Y ahí había un bulldog que, pobrecito, no ganó, el bulldog, y iba con su dueño, por supuesto, no ganó. Porque el bulldog es el digamos, hay de todo, el protagonista ejemplo, del... Por ejemplo, en esa categoría había una categoría, una chica que no ganó, que a mí me encantaba, que es un tema de una protectora de animales, ¿no? Que te cuentan el día a día de la protectora, y me parece súper interesante, porque una protectora es una de estas cosas que cuando vamos a adoptar un perro y no volvemos nunca más, y ver el día a día de una protectora es súper interesante. Pero también había, por ejemplo, ¿no? Esto de una cuenta que es la cuenta personal de este perro, ¿no? Que te cuenta su día a día, por supuesto, contada por su dueña, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que están también pasando en internet, que se alejan tanto de los tecnobros, de la política fácil, del extremismo, ¿no? Pues esto también es internet, afortunadamente, ¿no? ¿Y no tienen muchos seguidores comparado con otro tipo de influencers? Bueno, sorprendentemente hay mucha gente, hay muchos de ellos que tienen muchísimos seguidores, y cómo encuentran nichos en cosas tan... A mí el operador nuclear me tiene loco. O sea, que un tío que trabaja de operador en una central nuclear tenga miles de seguidores que siguen su día a día, las historias que cuenta y todo lo que hace, creo que es tremendamente relevante. Y estos premios que vota el público, más de 250.000 personas votaron. Es decir, no está mal. Que llegan ya a un público muy, muy amplio. Esto, por un lado, un buen sistema de premiar a influencers con contenido interesante. Bueno, algunos te pueden interesar más que otros, pero interesante en cualquier caso. Y después, ya saben que en esta sección tenemos una broma recurrente, que es que las noticias de tecnología habitualmente son deprimentes, son distópicas, nos asustan, nos cuesta mucho imaginárnoslo, hablar de ellas, y luego cuando abordamos la ciencia siempre decimos menos mal, porque con la ciencia siempre hay esperanza, hay optimismo, hay progreso. Pero esta semana, Nuño, se nos ha roto un poco el mito, porque en los papeles de Epstein hay muchos científicos. Sí, en la mayoría de los casos no quiere decir que hayan hecho nada malo, pero está claro que Epstein tenía contactos habituales con premios Nobel, daba dinero, elevadas cantidades de dinero a importantes instituciones académicas, por ejemplo de Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que después tuvo que rechazar esas ayudas cuando incriminaron a Epstein, e incluso tuvo que renunciar a uno de sus investigadores, y tenía una especie de mano derecha científica que era Lawrence Krauss, un astrofísico de la Universidad Estatal de Arizona, que le siguió mostrando su confianza después de que en 2009 le condenasen por posible... ¿Y ella no le abandonó?
Él no le abandonó, Él no le abandonó, siguió trabajando con él, y a este hombre en 2018 le echaron de la Universidad Estatal también por un caso de posible agresión sexual, etcétera. Entonces, este era uno de los conseguidores, o de los contactos de Epstein para rodearse de científicos, para financiar encuentros científicos sobre el universo, etcétera, pero que algunos de ellos sucedían en su isla, ¿no? Entonces, ahí ves como que obviamente había como diferentes salas de ese castillo en las que unos llegaban solo hasta los salones iniciales y otros ya entraban hasta el final. Claro, pues que el otro día también estuve leyendo lo de Chomsky. Chomsky también está vinculado. Además hay fotografías. En el mundo de la academia, rectores de las mayores universidades de los Estados Unidos estuvieron en aquella isla. Y es curioso cómo la isla de repente es la isla de Berlusconi, ¿no? Con orgías con enanos, y de repente es la isla del doctor. Yo os recomiendo, con hay un buscador que cosas. ha hecho el Departamento de Justicia, que tú buscas ahí cualquier nombre y salen todos los correos electrónicos que se intercambió Epstein y su gente con tal, y es que está todo el mundo. O sea, te quiero decir, está todo el mundo. O sea, tú pones un nombre ahí y te sale inmediatamente. Eso es. Otra cosa son estos casos de los que hablamos, o otros de investigadores, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que Epstein le financió un centro de investigación de 6 millones y pico, y que claro, ahí pues hay un... O sea, salen los papeles de Epstein por el intercambio económico, pero no, en principio no por nada más. Gente simplemente Epstein mandaba mails a todo el mundo. Y hay mucha gente que aparece los nombres simplemente porque Epstein les mandó un mail a ellos, que ellos ni siquiera contestaron. Entonces yo creo que también es parte del problema que tenemos. Siguiendo con la ciencia, Donald Trump quiere que la Agencia de Protección Ambiental deje de tener autoridad para regular las emisiones de dióxido de carbono que provocan el cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué va a suponer? Bueno, esto sobre todo a mí me preocuparía mucho si fuese estadounidense, pero me preocupa, nos tiene que preocupar como humanos, ¿no? Básicamente, el anuncio que ya avisó una portavoz de Trump el martes es que van a eliminar la ley que obliga a las agencias medioambientales de Estados Unidos a regular las emisiones porque suponen una amenaza para la salud y para la riqueza del país. Entonces, si eliminas esa pieza legal, le quitas la potestad a las principales agencias federales de regular las emisiones. Y obviamente todo esto son buenas noticias para las industrias que explotan combustibles fósiles, para la industria del petróleo. Ahora que estamos hablando de Venezuela, pues es un paso en la dirección equivocada de alguna forma. Volvemos a la palabra clave en todo esto, que es la desregularización, ¿no? Lo hemos hablado cuando hemos hablado de tecnología, es la desregularización. Bueno, yo creo que es el lejano oeste. Y cada vez vemos más claro. Esta metáfora que cabrea tanto a alguna gente del salvaje oeste, que es cada vez más evidente. Es más evidente la imagen del salvaje oeste y que están consiguiendo el salvaje oeste, ¿no? Vemos cada vez más pasos en cómo está casi cualquier cosa que elimine o que ponga trabas a un poder absoluto de estos tecnoligarcas, estos cibermedios, como llamarlo, se está destruyendo. Esta es la parte de la regulación y, ojo, porque también lo hablamos la semana pasada, a la parte de los medios. ¿Qué está ocurriendo con los medios en Estados Unidos? Con Washington Post en la situación que está, pero también con toda la operación de Larry Ellison, que es uno de los que hablamos aquí poco, pero otro de estos tecnomillonarios a punto de tomar el control de CNN y de algunas cadenas más. Entonces, pero es que no quedará nada, no quedará nada. O sea, no quedarán normas, no quedarán canales que no digan lo que ellos quieran. Claro. Es que esto es una operación, lo contamos otro día, es su sueño de praxis, ¿no? Un sitio donde no haya normas y ellos elijan qué se hace y qué no se hace, quién manda y quién no manda. Esto es lo que quieren y lo están consiguiendo. Entonces, ya, pero tiene consecuencias, como decía Nuño, tiene consecuencias al final, o sea, la desregularización de esta agencia de protección ambiental tiene consecuencias para todos, para la humanidad. Sobre todo esa conexión con la salud, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Aquí en Europa tenemos un gran problema con la conexión entre la contaminación atmosférica y los cánceres de pulmón y de otro tipo de cánceres. Entonces, si directamente tu país ni siquiera está contemplando la protección de sus ciudadanos, pues y cómo condiciona el discurso de los demás, ¿no? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estamos en el Ministerio con Jaime, con Nuño y también un poco, como siempre, con Elon Musk. Hablábamos de la decisión de la administración Trump de acabar con los límites a las emisiones de CO2 y en este contexto es interesante recordar algo que a veces parece que se nos olvida, pero es que Elon Musk
construyó el primer, su imperio, en origen sobre todo, al coche eléctrico. Claro, es sí, que sí, se sí. nos olvida. Bueno, y ha sido durante años el coche eléctrico más vendido del mundo y un poco el referente de los coches eléctricos, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Sí, Pero como... ¿tú crees que cuando puso en marcha el coche eléctrico tenía compromiso medioambiental o era porque había un nicho de negocio? Bueno, ahí se cuentan muchas historias. Yo creo que hay una parte que tiene mucho que ver con ese nicho de negocio y desde luego con una visión que él tenía, que es crear tecnologías poco dependientes. Esta historia de Marte lo ha explicado muchas veces, ¿no? Él piensa en cosas que puedan funcionar en Marte y en Marte era mucho más fácil conseguir electricidad que conseguir petróleo, ¿no? Entonces, esto es lo que ha contado él muchas veces. Como él cuenta tantas cosas contradictorias y a veces complicadas de entender y esta sensación que todos tenemos de que cada vez está más poseído por un supervillano de Marvel, ¿no? Y cuenta y dice cosas complicadas, pero no deja de tener cierta una ironía, ¿no? Que el fabricante, el mayor fabricante de coches eléctricos sea ahora un señor un negacionista. Sea un negacionista. Marte era su objetivo, pero ya no es su objetivo. Ha renunciado a su sueño de urbanizar Marte y ahora ¿es la Luna o cómo va esto? Ahora pasamos a la Luna. Bueno, hay que decir que también este señor hizo mucho éxito, o sea, tuvo mucho éxito con los coches eléctricos, pero también con los cohetes reutilizables, que también tiene su componente de sostenibilidad. De sostenibilidad. Sí. Y SpaceX es otra de sus mayores empresas, ¿no? Bueno, pues sí, en Twitter ha dicho que ahora hay que centrarse en la Luna. Ahora es su próximo objetivo y claro, no es nada casual. Aparca un poco el sueño de Marte y de construir ciudades allí y de llevar la civilización, etcétera, etcétera, porque ahora mismo o sea, realmente lo que está diciendo Musk es algo que ya sabíamos todos, que es que primero habría que pasar por la Luna. Él decía que íbamos a ir a Marte directamente, pero obviamente no. Y encima tiene un contrato de 4.000 millones con la NASA para llevar astronautas a la Luna. Entonces dice que lo que va a intentar construir son ciudades autosostenibles en la Luna y que va a empezar a mandar las primeras misiones de aterrizaje no tripuladas en 2027. La misión tripulada de la NASA es en 2028. Entonces, lo que realmente nos está diciendo Musk, y todos nos estamos echando las manos a la cabeza, pero es algo que estaba planeado, es decir, él tendrá que probar la tecnología que le va a dar a la NASA para aterrizar astronautas en la Luna. Entonces, básicamente lo que nos está contando son sus planes para los próximos años que ya estaban aprobados y que es algo que tiene que hacer. Ahora bien, esto que dice de que en 10 años tendrá ciudades en la Luna, Elon Musk todavía no tiene un cohete que pueda salir a la órbita terrestre, no tiene un cohete que pueda llegar a la Luna, no nos lo ha demostrado. Y es que nos vamos a la Luna en 2028, que parece que son 2 años. No, es nada, es pasado mañana. O tiene algo que no sabemos y de repente sus cohetes van a funcionar perfectamente, o no hace falta ser un experto ingeniero para saber que no le va a dar tiempo a conquistar la Luna y a llevar allí ciudades en el periodo de 10 años si todavía no podemos ni siquiera llevar astronautas si ni siquiera a la pueden los superficie. cohetes salir para allá. Porque ayer contaba New York Times, ¿no? Que lo que está contando a empleados es una visión un poco diferente, ¿no? Porque habla de fábricas autónomas. Claro, lo que le cuenta a sus empleados de X es una fábrica, construir una fábrica en la Luna para construir satélites donde se desarrolle la inteligencia artificial y una catapulta para lanzarlos al espacio. O sea, fabricar esto en la Luna. Claro, a ver, que esto es más viable que otras cosas de las que cuenta. De hecho, cuando esto se lo cuentan a sus empleados, pensemos que en Silicon Valley hay otra guerra que es por los empleados, sobre todo por esta gente, ¿no? tan cualificada. Y este es un proyecto de ingeniería bastante más cercano que irse a Marte, que como dice Luño, es una cosa bastante más complicada hoy. Crear una fábrica autónoma, sobre todo con humanos, claro. Sin humanos, como proyecto ingenieril, es un proyecto completamente viable. O sea, es más ilusionante a la hora de cambiar de trabajo. Para estos ingenieros por los que compiten todas estas compañías. Y luego que él le ha robado muchos a la NASA. Y tiene sentido porque además todos esos satélites sirven para dar internet a cualquier misión que vaya a haber. Es decir, que todo, o sea, es también parte de la infraestructura que tiene que hacer. Y la catapulta, y la famosa catapulta de la que todos hablamos, claro, es que tiene sentido porque la Luna tiene una atmósfera mucho menos densa, es mucho más fácil salir de ahí, casi no tiene gravedad. Entonces, lanzar satélites es mucho más fácil desde la Luna. Entonces, es algo que desde un punto de vista ingenieril tiene mucho sentido. Y yo creo que más, volvemos a lo de siempre, ¿no? Compensa esta parte de el ingeniero loco, pero genial, ¿no? Con ideas con el supervillano completamente impredecible y provocador, entre comillas, ¿no? Porque para mí no me parece provocador insultando a la gente por ahí. Pero cómo a la vez es capaz de tener esos dos perfiles, que cuenta también en su biografía, ¿no? Cuando entra en modo
diablo se vuelve loquísimo, que lo dice la autobiografía, pero como ingeniero es un señor. Igual que... es cuando se meten las cosas que no debería meterse, porque Sí. es No, totalmente... si se dedicara a lo suyo, ¿no? Claro. A la ingeniería, pues Claro. a lo mejor sería... Claro. También es heroico que sus empresas se mantengan en bolsa diciendo las cosas que dice cada día. O sea, Esto a cualquier otra empresa no le en pasa. otros tiempos O sea, yo estoy convencida que no una pasaría. empresa del IBEX, que es lo que tenemos Sí, más cerca, imagínate. bueno, se notan las fluctuaciones cuando pasa una cosita pequeña. eso es. Imagínate, es una persona que discute todos los días con presidentes extranjeros, todos los días en Twitter. Que es, Y luego sí, que se lo digan a Pedro Sánchez. Y luego hay otra cosa, que es un dato que me parece muy interesante, que está saliendo más caro el desarrollo de la inteligencia artificial que la carrera para volver a la Luna. Bueno, esto son unas cifras que está haciendo Wall Street Journal muy divertidas, lo que hace es compararlo como porcentaje de la economía norteamericana. Es decir, si el PIB de todos Estados Unidos, el de los años 60 y el de ahora, ¿qué porcentaje de ese PIB se dedicó entonces a la llegada a la Luna y cuál se dedica hoy A la a centros de datos en inteligencia inteligencia artificial? Y es espectacular cómo las inversiones en inteligencia artificial son las mayores que se han hecho nunca en proyectos de infraestructura concretos. Es decir, es más que la llegada a la Luna, pero es más que todo el sistema ferroviario de los Estados Unidos, es más que todas las autopistas. ¿Pero dónde de está el Estados gasto? Unidos. No, el gasto está en los centros de datos. Cuando hablamos de esta nube, ¿no? La inteligencia artificial está en la nube. El lenguaje condiciona mucho. Y aquí estamos hablando de nube y parece que es algo etéreo. No. Estos son centros de datos enormes. O sea, hablamos de miles de metros cuadrados llenos de máquinas que necesitan tecnología muy sofisticada para refrigerar, que consumen un montón de energía, que se está haciendo una investigación básica en energía alucinante para alimentar todo eso, y esto es lo que no nos están contando, que están invirtiendo cientos de millones de dólares todos los días en centros de datos como esto, y además concentrados en muy pocas empresas, 4 o 5 empresas. Es que son las que interesante gastan aquí. porque en lo siguiente que se gastó Estados Unidos históricamente, según estos cálculos, más dinero no fue el proyecto de la Luna, fue en comprar Luisiana. No, ese es el mayor. A principios del siglo XIX, mayor. que se dejó un Ese dineral es en el- proporción a su riqueza ese es para el- comprar Luisiana ese y es el ampliar mayor. su frontera. Ese es el mayor. O sea, el número uno, más que la inteligencia artificial, el número uno, según estos datos de Sí, Wall sí. Street Journal, es la compra de Luisiana. O sea, la compra de Luisiana, A después mí me la ha recordado inteligencia lo de artificial. a Groenlandia, Francia, ¿no? que además es una historia, yo estuve ahí recordando la historia porque la historia es maravillosa, que se la vende Francia, aunque Francia no tenía derecho sobre ella porque se supone que era española. Entonces ahí los franceses le hicieron fenomenal porque le colocaron a engañaron. Estados Unidos, Se llevaron le hicieron ellos la una pasta. venta. Se engañaron. Claro, pero te vuelvo a poner a marcar esta historia de Estados Unidos, que cuando hablamos de lo de Groenlandia, esto no es que- ninguna no, novedad. Es que claro, No, iba, no, claro. iba a decir... y Si ya ya lo pasado- intentaron comprar también en el siglo Claro, XIX, o sea, ya eso pasa, ya esto ya ha pasado. Es verdad que hablamos de Groenlandia, de comprar Groenlandia, parece esto es que Donald Trump se ha vuelto loco. No, es que esto ha sido una práctica habitual en, Una práctica en muy Estados habitual. Unidos. Yo creo ¿eh? que muy Trump habitual. tiene o un asesor o que él mismo, bueno, no sé si él mismo, pero está leyendo historia del Libros de siglo historia. XIX. O sea, Yo creo que con- tiene, no sé por qué, pero yo creo que tiene un asesor. Sí, lo de leer no me encaja a mí mucho. A mí tampoco. Vamos con el mapa del genoma humano, Nuño, que esta semana hablaste con los 2 científicos españoles que participaron en el mapa del genoma humano y te contaron cómo un proyecto como ese, ahora mismo, con este gobierno sería imposible. Otra vez Trump, ¿no? Sí, es muy interesante porque esta historia de los 2 únicos españoles que participaron en este proyecto, que es el mayor proyecto científico de biomedicina de la historia, tuvo 2 patas, una pública financiada con miles de millones de dólares y otra privada, y un empresario también un poco como el predecesor de los tecnomillonarios de ahora, Craig Venter, biólogo molecular, que dijo: yo esto lo voy a hacer en 3 años, y lo hizo en 3 años, secuenció su genoma en 3 años. ¿Y con financiación pública has dicho? No, la otra parte era financiación pública y 13 años tardaron en conseguirlo. Bueno, pues estos 2 españoles trabajaron con Craig Venter, pero lo más interesante que decían es: el día que se anunció el primer borrador del genoma humano, lo anunció Bill Clinton junto con el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. ¿Vosotros pensáis ahora mismo que sería posible que Trump anunciase un megaproyecto en biomedicina que potencialmente beneficie a toda la humanidad junto con los otros grandes líderes de las potencias, por ejemplo, europeas? No. Eso es lo que reflexionaban estos científicos. Decían, obviamente no. Uno de ellos tiene un proyecto, participa en un proyecto, megaproyecto, para seguir explorando el genoma, y le ha desaparecido $1 millón de financiación estadounidense. Le han recortado. Le han recortado y está paralizado. El proyecto GenCode, que es un proyecto público de Estados Unidos, y ahora, tras la llegada de Trump, se ha paralizado, con lo cual y es interesante. Y después, Craig Venter, el otro día, bueno, hace unos meses, dijo:
Ahora mismo esto no sería posible, lo haría China. Un proyecto como este lo haría China. ¿Y ha tenido la utilidad que ellos pensaban cuando empezaron? No, porque, bueno, precisamente Bill Clinton dijo, esto va a ser la cura, si no de todas, de casi todas las enfermedades. Bueno, pues en ese sentido, la llegada a la medicina todavía no, vamos, obviamente no han curado todas las enfermedades, sí que ha tenido un gran impacto, por ejemplo, en mejorar los tratamientos de cáncer o en aprender a detectar y posiblemente tratar enfermedades raras, pero no ha llegado al común de la población. Eso sí, ha cambiado la ciencia para siempre. O sea, ahora mismo la riqueza que supone conocer el genoma humano y el de otras especies es que se derrumbarían un montón de industrias. Cuando decimos que no ha llegado donde ellos se imaginaban, ¿ha sido por dificultades, porque científicamente no se ha podido avanzar, o por dificultades económicas? ¿Por qué no se ha avanzado más? No se ha avanzado más porque pensaban, o sea, fue un error de cálculo. Se pensaba que con conocer los genes que producen proteínas ya sería suficiente, y lo que hemos descubierto es que nuestro código genético y el de las otras especies es muchísimo más complejo, y aquí entra mucho la inteligencia artificial. O sea, gracias, es verdad, a la inteligencia artificial hemos empezado a entender cómo se producen todas las proteínas de la naturaleza. Eso sería imposible con mentes humanas solo. Sí. Ha sido posible gracias a la inteligencia artificial y a las empresas como Google DeepMind, que lo ha hecho, ¿no? La aceleración puede venir ahora, ¿no? Claro. La tecnología... Puede ser un cambio. Muchas veces, pero ojo con que ya no estamos hablando de proyectos públicos. Sí. La ciencia muchas veces hace el viaje de ida, ¿no? Pero el viaje de vuelta, para poner esto a disposición de todos, lo tiene que hacer la tecnología. Yo creo que la tecnología ahora está en ese momento, y sí que puede que veamos ahora una aceleración exponencial en todo esto. Citaba a Google. Los trabajadores de Google han pedido a la empresa que ICE, la policía migratoria, no use su tecnología para la violencia contra los migrantes. Hombre, esto es un gesto, ¿no? Bueno, es un gesto. Yo creo que la última esperanza son los empleados de estas compañías, lo hemos dicho antes. Todas estas empresas compiten por talento, y es tremendamente relevante que los empleados hagan estas cosas. Pero la historia de lo que está ocurriendo con ICE y la tecnología vuelve a ser absolutamente escalofriante. Ver a los agentes del ICE sacar sus teléfonos móviles para hacer identificación facial de los inmigrantes parece que ya no nos asusta. Esto es lo que decíamos, nos parecía horrible cuando lo hacía China. Lo están haciendo. Sí. No solamente es ya con los inmigrantes, es que hay cada vez más datos de que se están utilizando en las manifestaciones también, y se está identificando a los manifestantes que son ciudadanos estadounidenses de pleno derecho. Se les está identificando facialmente, y esto se está cruzando con bases de datos. Hablamos aquí ya de esa historia de los datos y de cómo Palantir se está utilizando, que es un agregador de datos, se está utilizando para hacer un seguimiento de los ciudadanos estadounidenses, y creo que esta evolución hacia un modelo muy similar al chino, en el que todos los ciudadanos, independientemente de a qué se dediquen y de lo que hagan, son vigilados, empieza a estar en Estados Unidos. Y es verdad que es un país muy grande y esto no es tan fácil de hacer, pero yo creo que solamente la sensación del miedo de que puede ser monitorizado explica muchas de las cosas que están... porque la gente no sale a la calle. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor tiene ahora miedo de ir a Estados Unidos? En la redacción, pues no sé, compañeros que se van a viajes de empresa y tal, y tienen... Y gente que está trabajando en Estados Unidos, gente de nuestro alrededor que está trabajando en Estados Unidos y que tiene miedo y que se está planteando si vuelve. La semana que viene más, muy que bien. Nos quedan muchas cosas, como siempre. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.